con dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeño y puedo resbalar. Puedes tomar mis pies rotas y volverme a armar. Dame fe, cree que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Todo mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Padre, te confieso el corazón abierto, que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. Que sea que ya no sale el sol en mis días, porque mis noches son tan frías. Porque será que siento que me falta algo. Este camino que se siente tan largo. Sé que estás sobrado, aunque no te sienta. Sé que estás sobrado, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que vas a estar esta magia temporada que tú y yo vive una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo. Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos ustedes. Como dice el cántico, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, porque todo está en las manos de nuestro Señor y nuestro Padre. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por su consecuencia, por estar allí siempre los días miércoles a esta hora 7:30, por esta plataforma de Instagram, y los domingos 11:30 de la mañana por la plataforma de Facebook. Todos nuestros temas están en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos todos. Damos las gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da este día, porque en este día podemos una vez más disertar un poco acerca de su palabra para ir instruyéndonos y capacitándonos, porque el mundo, la vida, la situación así lo requiere. Mientras mayor conocimiento, mejor informados estemos acerca de lo que Dios quiere hacer, las cosas que suceden o sucederán no nos tomarán por sorpresa, sino que nosotros estaremos en capacidad de enfrentarlas y resolverlas en su debido momento. Bien, vamos a aprovechar hoy el tiempo para, siempre los días miércoles tratamos de ser muy puntuales para aprovechar el tiempo, ya que se trata de que es ya tarde en la noche. Para algunos son ya las 8:30 pasadas, para otros son las 11:30, dependiendo y en las distintas horas del lugar donde usted pueda estar. Así que un fuerte abrazo para todos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Fíjense, el día domingo hablamos de un tema que nos exhortó de alguna manera a todos los ministros que somos ministros, por así decirlo, ministros de púlpito. ¿Por qué? Porque nos instó a revisar el contenido de nuestro mensaje.
el contenido de nuestro mensaje. Así como también revisarnos, autorrevisarnos, este estudio introspectivo que deberíamos de tener todos para ver si somos ese ministro fidedigno para exponer la palabra de Dios. Y concluimos ese día domingo con el texto bíblico de Salmo 81, versículo 10 al 16, donde fuimos exhortados, consolados, pero estoy seguro que fuimos edificados. Bien, hoy, mejor dicho, grosso modo, en ese tema quedó establecido que Dios nuestro Padre nos exhorta en cuanto a la predicación o el contenido de nuestro mensaje. Todo maestro, todo predicador, todo pastor, con mucho respeto, por supuesto, les digo esto, deben de revisar siempre el contenido de su mensaje y centrarlo por lo que Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hoy quiero hablarles de algunos textos bíblicos. El tema de hoy, papel y lápiz, como siempre digo, con el fin de que usted pueda anotar los textos bíblicos. Hoy vamos a ahondar en textos bíblicos muy importantes para que todos y cada uno de esos textos usted pueda revisarlos con calma. Pero por eso les digo papel y lápiz, para que usted pueda anotarlos y luego revisarlos. Hoy quiero hablarles de esos textos bíblicos para recordarle que nuestro Padre cumple con lo que dice, cumple con lo que promete. Y si lo hizo ayer, lo hará hoy, y estoy seguro que lo hará mañana, porque Él es un Dios eterno, es un Dios que permanece para siempre. Por lo tanto, el mensaje de hoy tiene como fin, como propósito, traer a memoria, que recordemos todo lo que Él hizo el día de ayer. Cuando digo el día de ayer, todo lo que hizo en épocas pasadas. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros estemos claros que indistintamente de cuál sea la situación actual por la cual nosotros podamos estar atravesando, política, social, económica, sea personal, sea ministerial, sea inclusive nacional e internacional, como es el caso de la pandemia hoy día, nosotros podamos saber y entender que Dios está actuando. Como dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, y que todo va a depender de alguna manera de la actitud que usted y yo tengamos ante Dios y su palabra. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cuál es la actitud durante este proceso donde de repente vemos más encrucijadas que otras cosas, no vemos salida, las calles parecen que todas son ciegas? Bueno, precisamente por eso hoy quiero hablarles de eso, de recordarles todas esas cosas que Dios hizo ayer, que liberó a su pueblo y que hoy las puede hacer con nosotros. Fíjese bien, como le dije antes, textos bíblicos, porque es un recordatorio. Vamos a usar muchos textos bíblicos que no hacen falta ni siquiera explicarlo, ellos mismos se explican por sí solos. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 2 es el primer texto que vamos a tocar hoy. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 2. Allí vamos a encontrar, entre otras cosas, que Dios le dice a su pueblo: no temas porque yo te redimí. No temas porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate, Dios nos emplaza con una promesa diciéndonos, y nos habla de tres fenómenos o de tres elementos que permanecen en nuestra naturaleza. Una es el fuego, el otro es el agua, que
Está refiriéndose, por supuesto, a esos inviernos que hemos tenido la experiencia, que son inviernos que han arrasado con casas, que han arrasado con familias, con edificaciones. Nosotros hemos vivido esa experiencia, por ejemplo, aquí en Venezuela, y yo sé que en muchas partes del mundo también ha sucedido. Entonces, pero Él nos está diciendo, cuando tú pases por eso, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, si vas a atravesar un río, ese río no te va a negar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Es decir, es como Dios garantizándonos un escudo de protección a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias. Entonces podemos estar atravesando una situación de pandemia, pero Dios nos está diciendo que no vamos a perecer en ella. Entonces algunos me van a decir, bueno, pastor, eso no es verdad, porque han sido muchos ministros los que han padecido, en fin, sí, eso es cierto. Pero por eso digo que va a depender de tu actitud ante Dios y ante la palabra. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo está tu mente en ese momento para recibir la palabra? Para aceptarla, para vivir conforme a ella. Fíjate lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 14. Fíjate que Pedro, el apóstol Pedro, corrobora lo que dice el profeta Isaías diciendo lo siguiente: amados, no se sorprendan, fíjate lo que dice, amados, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido. Y mira la expresión, como si alguna cosa extraña les sucediera. Fíjate lo que está diciendo, como que si alguna cosa extraña le sucediera. Es decir, que el apóstol Pedro estaba consciente cuando escribió la carta de que el fuego de la prueba, el fuego de las situaciones que pudieran venir, no era extraño para él. Voy a aclarar un poco la palabra prueba, porque cualquier persona que está pasando por una situación dice que es una prueba que Dios le envía. Y muchas veces no es una prueba que Dios nos envía, sino es la violación de principios que sin darnos cuenta, muchas veces erramos en ello. Entonces Pedro dice, oye, pero no es extraño el fuego de la prueba. No es extraño. O sea, pareciera que ustedes se van a quedar en ella como que si algo extraño les estuviera sucediendo. Aclarando el apóstol Pedro. Y luego dice, un poco más adelante de esos mismos versículos, primera de Pedro 4, 12 al 14, dice, ustedes son bienaventurados. Fíjate que nos habla de cuando atravesamos por esta situación. Primero, no es una cosa extraña. Y segundo, somos bienaventurados. Y aquí hemos definido lo que significa la palabra bienaventurado, que no es otra cosa que vivir en un estado increíble de bienestar y satisfacción. Un estado increíble de bienestar, de satisfacción y contentamiento que nos permite superar cualquier situación, estar por encima de las situaciones que muchas veces arropan a las personas, el común denominador de las personas. Es decir, es sin ánimo de discriminar, es algo especial que Dios tiene con su gente, con su cuerpo, con su iglesia, con sus ministros. Y ahora no estoy clasificando, no estoy discriminando, pero especialmente con los justos. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado Dios sostiene al justo. Dios conoce el camino de los justos. Como Dios conoce el camino de los justos, Él sostiene al justo. Fíjate otra cosa bien importante que está en el Salmo 66, versículo 12. Te he dado ya varios textos bíblicos. Primera, Isaías 43 del 1 al 2. Primera de Pedro 4 del 12 al 14. Ahora Salmo 66, 12. Fíjate, allí en ese Salmo, el escritor de ese Salmo está explicando la situación por la que ha pasado el pueblo. Y él se incluye, el escritor se incluye y dice, pasamos por el fuego, pasamos por las aguas. Y luego dice, y nos sacaste a abundancia. Dando a entender que cuando vienen esas situaciones que en el agua que parece que nos fuera a ahogar o vamos a ser anegados en ella, o cuando viene el fuego que parece que nos va a calcinar,
es simple y llanamente, al superarlo, Dios, su palabra nos está garantizando que nos saca a la abundancia. Entonces, vale el esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos bien como personas justas, lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas conforme a su palabra, y siempre va a ser de acuerdo a la actitud que tú y yo tengamos para con ella. Espero estarme explicando bien. Ahora bien, Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice allí? Allí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Qué nos justifica? La fe en Dios y en su palabra. Ahora bien, la palabra justo o justificar en el hebreo es la palabra sadak, que quiere decir justificado, recto, quiere decir justo. Y la palabra en griego, su equivalente en griego es la palabra dikaios. Esa palabra también significa justo, recto y justificado, pero que al mismo tiempo le añade que es el acto de hacer un hombre justo. Fíjate lo que dice, de hacer a un hombre, de hacerlo, fíjate la palabra, de hacer un hombre justo delante de Dios. Fíjate, puede ser que no parezcamos justos delante de los hombres, porque inclusive cualquiera pudiera decir ahorita, no, pero pastor, en el libro de Romanos, escrito por el mismo apóstol Pablo, dice que no hay justo ni aún uno. Claro, allí lo dice, pero Pablo lo escribió trayendo a referencia una referencia del antiguo pacto. Porque los primeros 3 capítulos del libro de Romanos lo que hace es prepararnos enseñarnos al apóstol Pablo que por nuestra propia cuenta jamás seríamos justificados. Y de hecho después viene el capítulo 4 del libro de Romanos, que habla de esa acroacia, por darle ese nombre, que simbolizó o representó el Señor Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, que no menospreció, que no dudó, sino que se esforzó teniendo su cuerpo así aún como muerto. Ahí está, todo está explicado. Los primeros 3 capítulos hablándonos de que nadie puede ser justo por su propia cuenta. Por supuesto, no hay justo ni hay un uno por su propia cuenta. Pero entonces vino Abraham para enseñarnos lo que es la fe. Y luego el apóstol Pablo escribe: justificados pues por la fe, te he hecho justo delante de Dios. Te he hecho justo delante de Dios. No por tu propia obra, no por tus propios pasos, no por lo que tú sabes o haces, sino por la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. ¿Ves? Entonces no es que yo diga que soy justo por mis actos, es que Él me justificó, me dio una calificación de justo. Y si me dio una calificación de justo, sería un menosprecio de mi parte decir que no hay justo ni aun uno. Ok, dicho esto, cuando nosotros ejercemos fe por lo que Jesús hizo, empiezan a suceder cosas en nuestras vidas. Fíjate, Salmo 1, versículo 6 dice que el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce el camino de los justos. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Yo oigo infinidad de veces a personas decir, no somos perfectos, vamos camino a la perfección. Entonces cuando tú revisas en la Biblia, ¿dónde dice eso? En ninguna parte lo dice. Son vicios que traemos, son palabras que dijo alguien en algún momento determinado y nosotros las seguimos diciendo sin revisar si eso es verdad o eso es mentira,
si eso está escrito o no está escrito. La Escritura dice claramente, vuelvo a repetir, Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino, no el que ande camino a la perfección, sino el que ande en el camino de la perfección. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Tenemos otro salmo, mira. Es increíble cómo habla la Escritura del justo. El Salmo 11, versículo 5 y el 14, 5 de los mismos salmos nos dice que Dios prueba al justo. Escucha esta palabra. Que Dios prueba al justo. Y también dice, y Él está con la generación de los justos. Si agarras el libro de Proverbios, agarras una concordancia, vas a encontrar cualquier cantidad de palabras refiriéndose al justo. Y si Dios, antes de la redención, habló del justo, ¿cuánto más después de la redención? Entonces yo no entiendo cómo a veces hay personas que dicen, no, justo, no, yo no soy justo. ¿Sabes por qué? Porque también tenemos aquello de que Dios es bueno. Bueno, pero eso sí lo dice la Biblia, claro, porque fue escrita con la mentalidad de una persona que veía a Dios como bueno. ¿Ves? Pero Dios no es bueno. Dios es justo. Justo. Ok. Bien. Entonces, esto de que Dios prueba al justo, ¿cómo es eso, pastor? Entonces el justo siempre tiene que estar pasando por pruebas, y pruebas aquí, pruebas allá. Bueno, la palabra prueba, hay muchas acepciones de la palabra prueba, pero la palabra prueba en el griego es la palabra peirasmo. Esa palabra lo que significa es que es una prueba con propósito y efectos beneficiosos. Bueno, que me pruebe todos los días, pues. Que me pruebe todos los días. No hay ningún problema. A cada hora, a cada minuto. ¿Por qué? Porque su prueba tiene propósito. Su prueba es un peirasmo. Trae efectos beneficiosos. Lo que pasa es que nosotros llamamos prueba a todas cosas. Resulta que violamos un principio y vienen situaciones adversas a nuestras vidas y decimos que Dios nos está probando. No, no te está probando. Es la consecuencia de la violación de un principio. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y revisar qué tipo de principio estamos de alguna manera violando, que las cosas no están saliendo como de repente deseamos, esperamos y queremos. Allí falta mucho de nosotros mismos. Bueno, ahora bien, el saber, escucha bien, el saber que hemos sido hechos justos, como dije antes, nos coloca en una posición, nos califica para que por medio de esa calificación, de esa posición en la que Dios nos coloca, porque Él nos hizo justos. Nos hizo justos. Entiéndelo. Entonces, bórrate de la cabeza eso de que no hay justo ni aún uno. Eso ya quedó en el pasado. ¿Ok? Entonces, Él nos coloca en nos da una posición y nos da una calificación para que por medio de eso nosotros produzcamos cambios. ¿Por qué? Porque cuando Él prueba al justo en la palabra peirasmo, Él está buscando un propósito con nosotros y eso trae efectos beneficiosos para nosotros. Ahora bien, Dios quiere que nosotros, una vez que estemos allí, produzcamos cambios. Una vez que yo entiendo que soy justo, porque si sigo pensando que soy injusto y que soy un pecador, que no me merecía que el Señor muriera. Digo, si usted no se lo hubiese merecido, Él no hubiese descendido del cielo para morir en una cruz. Es porque Él creyó que tú te lo merecías.
¿O somos nosotros los que, con una mentalidad de que, ay, yo no me lo merezco? No, déjame decirte que yo sí creo que me lo merecía. Algo vio él que pensaba que yo me lo merecía. Ahora, yo debo tener una actitud de respeto hacia ese acto meritorio de él para conmigo. Eso es otra cosa. Entonces, él me hizo justo y yo voy a decir que yo no soy justo. Él me libró del pecado y yo sigo diciendo que soy pecador. Él me salvó y yo sigo diciendo, si fallo hoy o fallo mañana me voy para el infierno. O el diablo me anda persiguiendo. O sea, entonces lo que hizo Jesús, ¿para qué fue? La Escritura dice claramente que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quiénes le dan vida al diablo? Te lo voy a dejar ahí una incógnita. Ok, entonces fíjate, te pongo ejemplo. Él quiere que se efectúen cambios en nosotros, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, profesional, económica, y que incluso nosotros podamos influenciar los cambios en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno vecinal, parroquial, municipal, estadal e incluso nacional. Que produzcamos cambios, pero con esa mentalidad de que no somos justos, de que somos pecadores. Cuidado que si no vamos para el infierno, con esa mentalidad no vamos a efectuar ningún cambio, amigos. No, tenemos que cambiar la mentalidad y para eso precisamente es que Él nos coloca y nos da la posición y calificación de que somos justificados. Es decir, es un acto que nos ha hecho justos delante de Dios. Ahora bien, te pongo ejemplos rapidito. El caso de Felipe y el etíope, en el capítulo 8 de Hechos, versículos 26 al 40. Hechos 8:40, si le interesa, para que usted lo revise después. ¿Qué pasó allí? Allí hubo un cambio. Un hombre considerado justo, dice la Escritura, según el capítulo 6 del libro de Hechos, que Felipe fue uno de esos diáconos que fueron escogidos para atender a las viudas de aquella época. ¿Ok? Y él era un hombre lleno del Espíritu Santo, temeroso de Dios, de buen testimonio. Él tenía unas características muy particulares, al igual que el resto de los otros que fueron elegidos. Pero en este momento, en este capítulo 8, ya él había dejado el diaconado. No sabemos cuántos años habían pasado, ya él había dejado el diaconado. Y al dejar el diaconado, él se ha dedicado a la parte evangelística. Y estando en un lugar, Dios lo toma en el espíritu y lo lleva a un carruaje donde iba un etíope dirigiéndose hacia su país natal. Y ahí, bueno, la historia dice que le preguntó que si él podía bautizarse y él le dijo que si creía bien podía, etc. Hay algunas cosas allí. Pero ¿qué cambios se produjeron allí en un hombre considerado justo? Bueno, no tan solo fue cambiado él ministerialmente, sino que produjo cambios en una persona que, ojo con esto, era una persona individual a quien él estaba hablando, pero esa persona era influyente en su país. Por lo tanto, que al hablarle a esa persona y hablarle de la justicia y la justificación por fe, ese hombre iba a enseñar y a predicar la justicia y la justificación por fe en el nombre de Jesucristo en su país. Es decir, que él hablándole a una persona, estaba ya hablándole a un país. ¿Produjo o no produjo cambio el hombre en su entorno una vez que logró entender que era justo? Otro ejemplo, capítulo 10 del libro de Hechos. El señor Cornelio. El señor Cornelio, dice la Escritura, que era un hombre justo. Y no era ni evangélico, ni pentecostal, ni bautista, ni testigo de Jehová, no era nada de eso, ni católico, ni era vicario, ni nada. No, era un hombre, un señor simple. Pero el hombre, Dios lo consideraba justo. Y le envió a Pedro para que le enseñara. ¿Qué cambios sucedieron? Acontecieron cambios tales como que el hombre no tan solo
cambió él, sino cambió su familia y cambió su entorno profesional, militar, económico. Entonces, el entender que somos justos y no vivir pensando que si fallo hoy me van a enviar al infierno o me va a salir el diablo o los demonios me van a atormentar, sino que me mantengo claro y definido que he sido justificado y tengo una posición y una calificación como justificado. Entonces Dios sostiene al justo. Dios conoce el camino de los justos. Hay destino para los justos. Te voy a poner un ejemplo, otro ejemplo más clásico. Lucas capítulo 19. Espero que estés anotando los textos bíblicos. No te veo. Te estoy dando una cantidad de textos bíblicos y no te veo desde aquí anotando nada. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vas a corroborar que lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira? Fíjate, una historia muy clásica en el capítulo 19. Vamos a adelantar por el tiempo. Capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas, los primeros 10 versículos. Allí dice, allí hubo un encuentro entre Jesús y Zaqueo. Dice la escritura que Zaqueo era el jefe de los publicanos, y nota esto, dice, y era rico. Jefe de los publicanos y era rico. Pero Jesús, en medio de esto, recuerda que Jesús es la palabra encarnada. En ese tiempo era la palabra encarnada. Hoy Jesucristo, Yeshua HaMashiach para otros, es la palabra revelada y glorificada. Fueron etapas distintas en la vida de Jesús. Entonces, en ese tiempo era la palabra encarnada. La palabra encarnada posó en la casa del señor Zaqueo y sucedió algo. Hubo un cambio estructural, cambios estructurales en la mente, en la misma personalidad de Zaqueo. ¿Por qué? Porque él, cuando Jesús posa en su casa, él levanta sus manos en un momento determinado. No sé qué le estaba hablando Jesús, no lo registra la Biblia, pero el hombre levanta sus manos y dice lo siguiente: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Tú sabes lo que significa eso? Un hombre rico y enseguida dijo, la mitad de los bienes doy a los pobres. La mitad, del 50% de lo que él tenía. Y si alguno he defraudado, es decir, le he causado algún fraude, si he engañado a alguien en los negocios que he hecho, es decir, causé algún fraude, alguna estafa, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Te imaginas eso? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con la palabra y al ejercer fe en la palabra, automáticamente fue justificado y pasó de ser un jefe de publicanos. A lo mejor no dejó su profesión, su acto, su trabajo, pero pasó de ser alguien señalado y condenado por los judíos de aquella época a ser un hombre justo. Y dice la escritura que Jesús fue criticado por los judíos. Mira, este hombre va a posar en la casa de un pecador. Esto es un canalla. Porque para señalar, para juzgar y para condenar, ay Dios mío. Y enseguida juzgaron a Jesús y Jesús, tranquilo. Jesús sabía lo que estaba haciendo, porque había convertido quién sabe a cuántos judíos y ninguno había soltado, no sé, un medio, vamos a decir en esta época, en aquella época no sé, no había soltado nada. Y este hombre enseguida dijo, la mitad de mis bienes. Y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Jesús le dijo algo de eso? No, Jesús simplemente se presentó. Él tuvo el encuentro con la palabra, ejerció fe en la palabra y fue justificado. ¿Lo ves? Ah, no, aquí la religión nos ha puesto a hacer un proceso para cualquier cosa. Esto no lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer, pues eso es malo. Y esto, no, esto tampoco. Y puedo hacer todo. No, Y han encajonado a la gente de que no pueden hacer nada.
Y Jesús libre. Bueno, ahora bien, en el contexto, preste atención a esto, por favor. En el contexto de este capítulo 17, los primeros 10 versículos, y antes de que sucediera este cambio extraordinario, estructural en la mente, en la parte psicológica, emocional, física, económica y social, hasta político, porque los publicanos eran políticos, sucedió un cambio. ¿Por qué? Porque fue calificado como justo. Y él entendió, Dios sostiene a los justos, Dios conoce el camino de los justos, y si yo soy justo, seré sostenido por él. No me importa despojarme del 50% de mis bienes y devolverle cuadruplicado a cualquier persona que venga y me diga que yo lo defraudé. ¿Quién hace eso? Oye, es bueno que esta palabra la oigan algunos miembros del gobierno. Y que levanten sus manos y digan, wow, devuelvo el 50%, se lo doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ah? Pero mira lo que sucedió. Dice la Escritura que Jesús entró en Jericó. Fíjate la expresión. Vas a encontrarte una cantidad de verbos. Pero tienes que leer. El problema es que tienes que leer esos 10 versículos. Jesús entró en Jericó. Y pasando por la ciudad, sucedió. ¿Qué sucedió? Que un hombre llamado Zaqueo, quería verlo, pero la multitud se lo impedía, porque él era bajo de estatura. Fíjate, un hombre bajo de estatura se hizo grande cuando Dios lo justificó. Entonces, cuando él vio que era imposible verlo por la cantidad de gente que seguía a Jesús, él corrió, se adelantó, subió a un árbol, a un sicómoro, dice la Escritura, y desde allí pudo ver a Jesús. Cuando Jesús llegó, nota los verbos, cuando Jesús llegó, le dijo, desciende, Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Palabra de autoridad tremenda. Ahora bien, ¿qué sucedió allí? ¿Cómo fue el proceso para que este hombre pudiese de alguna manera ser justificado? Porque ya le nombré cómo fue. O mejor dicho, ya te nombré lo que sucedió. Ahora te voy a explicar cómo sucedió. ¿Cómo sucedió? Bueno, en primer lugar, ¿y cómo va a suceder eso en nuestras vidas? En primer lugar, es entrando. Tú tienes que dejar que la palabra, en ese tiempo la palabra encarnada, entre en tu vida. Entre en tu vida, déjala entrar. Porque a veces nuestros pensamientos religiosos, nuestros pensamientos tradicionales, rudimentarios, impiden que la veracidad de la palabra, que la legitimidad, que la espiritualidad de la palabra entre. Lo que entra es pura letra. Y no sabemos textos bíblicos como cualquier erudito. Y nos dicen una cosa y enseguida nos dicen los Romanos capítulo 8, versículos tal y tal. Pero deja que entre la palabra, pero la palabra espíritu. ¿Ok? En primer lugar. En segundo lugar, deja que ella pase, porque allí dice pasando por la ciudad. Deja que ella pase a tomar posición en algunas áreas de tu vida. Porque a veces oímos la palabra, sabemos Biblia, pero no conocemos el espíritu de la palabra, porque ella necesita tomar posición, moverse, pasar de nuestra mente a nuestro corazón, de nuestro corazón al resto de nuestro ser, para que esta palabra pueda realmente ser veraz en la vida nuestra. De lo demás será pura información, mis amados. Cuando nosotros dejamos entrar y que la palabra pase en distintas áreas de nuestras vidas, sucede algo. Ahí dice claramente, y sucedió. Cuando nosotros dejamos entrar y pasar a la palabra,
siempre va a suceder algo en nuestras vidas. Y lo que va a suceder tiene que ser extraordinario. El resto la vida va a ser siempre igual. Nos levantamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos acostamos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y no pasa nada. Pero la palabra tiene que estar haciendo algo en nuestras vidas. Tenemos que dejarla entrar, tenemos que dejar que pase, tenemos que dejar que algo suceda. Luego, dice la Escritura que este hombre procuraba ver a Jesús. Entonces, hay que procurar. Lo tercero es que lo cuarto es que hay que procurar. ¿Procurar qué? Procurar que esa palabra en nuestras vidas vaya haciendo efecto en nosotros, efectos para con otros. Luego dice la Escritura allí mismo que él no podía ver a Jesús por la multitud. Entonces, la palabra puede entrar, puede pasar, algo puede suceder y podemos procurar, pero el poder, que es una facultad, va a depender de nosotros. Yo si digo que no puedo, no puedo. Pero si digo que sí puedo, porque la palabra lo dice, como decía el cántico, todo va a estar bien. Ahorita hay una palabra muy famosa que la gente lo agarra y yo lo escucho. Ay, no puedo con esto. Ay, no se puede. Bueno, si tienes esta palabra y dices que no se puede, déjame decirte que no se puede. Si dices que no se puede, no se puede. Henry Ford dijo, si dices que puedes, de igual manera que dices que no puedes, igualito tienes razón. Entonces tenemos que dejarla entrar, pasar, que algo suceda, procurar, y la determinación de que si se puede o no se puede depende de nosotros. Luego dice que la multitud era lo que impedía que él pudiera ver la palabra. Bueno, la multitud de circunstancias adversas, que a veces la multitud de pensamientos, la multitud de vicisitudes, la multitud de problemas que a veces tenemos, la multitud de cualquiera de esas cosas, impiden que podamos ver la palabra en nuestras vidas. Y si no la vemos, ella no puede hacer su trabajo en nosotros. También tenemos que verla, que la palabra, que tú puedas con tu mirada atravesar, por así decirlo, atravesar las multitudes. Pero fíjate que algo sucedió con Zaqueo. Zaqueo, cuando vio que no podía verlo por la multitud, él corrió. ¿Viste? Fue diligente. Se adelantó. Como no podía atravesarla, dijo, le voy a dar la vuelta y le voy a salir adelante. Corrió, fue diligente. Necesitamos muchas veces ser diligentes. Y luego él mismo subió a un sicómoro, porque dice, por mi estatura no puedo ver, pero yo hago el esfuerzo, me subo a un sicómoro desde ahí puedo ver. Porque a veces tenemos que subir el mismo deseo de ver, el mismo deseo de hacer que la palabra entre, pase y que sucedan cosas y que nosotros podamos hacerlo, nos hace subir. Pero ¿qué sucedió? Cuando él estaba en el sicómoro, Jesús llegó. Fíjate el otro verbo. Jesús llegó. La palabra llegó. Y cuando la palabra llegó, le dijo, desciende. ¿Te das cuenta? No importa en qué posición tú hayas llegado desde el punto de vista humano. No importa cuántas cosas hayas podido hacer para llegar a cierta altura. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, nosotros tenemos que descender. Que es simbología de respeto reverente, es simbología de humildad. Tenemos que desciende porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Por último, en esta misma historia, desglosando palabra por palabra, verbo por verbo, es que la palabra necesita posar en nuestras vidas y en nuestras casas. Que nuestras casas se conviertan en una posada de la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. ¿Qué más te puedo decir, amados? Que leas el capítulo 17 de Lucas para que veas que cada una de las cosas que te desglosé para traértela con
con más claridad en este tiempo y con simbologías y representaciones claras, tú puedas entender que lo que te estoy diciendo está allí, estuvo allí desde hace ya 2000 años. Eso fue confirmando lo que estoy diciendo. Así que bueno, esta actitud que tomó el señor Zaqueo lo justificó delante de la palabra. Esa actitud que tú y yo tomemos nos justificará delante de Dios. Seremos delante de Él justificados. Ahora bien, dicho todo esto, puedo yo decir hoy con claridad y traerles a ustedes para que lo recuerden lo que dice el Salmo. Anota. Salmo 34, 19 y Salmo 37, 25. ¿Qué dice allí? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. ¿Ves? Es simplemente un recuerdo, porque yo sé que tú has repetido ese texto cualquier cantidad de veces. Pero entonces, ¿por qué cuando vienen las aflicciones se nos olvida lo que hemos repetido por años? Es el momento de sacar la palabra, como dice la Escritura, como un escudo de fe y decir, pueden ser muchas mis aflicciones, pero de todas, no de una, sino de todas me librará el Señor. El otro texto dice, joven fui, eso lo dijo David, y me he envejecido. Yo digo hoy, joven fui y me he rejuvenecido, y no he visto justo o desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, tenemos que entender, creer que tenemos una calificación de justos, justificados pues por la fe, porque esa calificación no pueden pasar los años y no voy a ver al justo mendigando, ni mi descendencia. Tú garantizas el sostén. Por eso el tema de hoy se llama Dios sostiene al justo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No puede ser un texto bíblico o un texto para repetirlo. Tiene que ser un texto que dejemos que entre, que lo dejemos pasar para que algo suceda, que procuremos que eso sea la palabra, que podamos hacer con ella, que venza la multitud de obstáculos que podamos tener, que corramos, que seamos diligentes en ella, que podamos subir sobre las circunstancias, que podamos al mismo tiempo ser humildes y descender y dejar que esa palabra haga posada en nuestras vidas y en nuestras casas. Tú me dirás, eso está ahí. Que deje de estar allí, que deje de estar en un audio, que deje de estar en un mensaje para que forme parte de tu vida y de la mía. Ahora bien, vamos a acelerar por los minutos que faltan. Vamos a acelerar, fíjate bien. Te voy a nombrar rápidamente los aunque, porque puede ser que tú en este momento estés pasando por alguna situación y me digas, bueno, pastor, lo que pasa es que no sé cómo estará usted, pero lo que soy yo, no pego una. Por donde me levanto, me dan. Hago esto y me dan. Hago esto otro y me dan. No pego una, pastor. Yo te voy a decir algo. Dios pensó en todo eso, porque Él sostiene al justo y Él conoce el camino de los justos. Y tú eres un justo. Quítate de la mente eso de, no, yo no puedo ser justo, el único justo es Jesús, el único justo es Dios. Quítate eso de la mente, eso es falsa humildad, hermano. Discúlpame, eso es falsa humildad. La humildad es una cosa. Entonces fíjate, los aunque del justo. Puedes agarrar una concordancia y vas a encontrar muchos aunque, pero yo voy a no mencionarte unos cuantos nada más. Fíjate, dice el Salmo 23 y el Salmo 27. Aunque ande en valles de sombra de muerte, el Señor está conmigo. ¿Viste el primer aunque que te estoy dando hoy? El segundo, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré seguro. Aunque contra mí se levante guerra,
yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Ahora vete al libro del señor Habacuc. Ahí están unos cuantos aunque. Fíjate, él dice, aunque la visión tardare por un tiempo, espérala, sin duda vendrá, no tardará. ¿Te das cuenta? Ay, es que tenemos ya mucho tiempo, tenemos ya 1 año y 4 meses con este trabajo, Dios mío, y no hemos visto nada. Pues déjame decirte que aunque la visión tardare, te voy a decir algo, hoy después de 16 meses estamos más cerca de nuestras metas que cuando iniciamos. Está prohibido regresarse. No hay manera. Es que aunque yo quisiera regresarme, no puedo, porque es que al mismo tiempo el tiempo va hacia adelante. Yo puedo mirar el pasado por el retrovisor, pero mi mirada tiene que estar concentrada hacia el norte, hacia la meta. Luego sigue diciendo el mismo Habacuc, aunque la higuera no florezca, escucha esto, aunque falte el producto de la vid, aunque no haya producción, hasta eso se atrevió a decir este señor, como que estaba profetizando para este tiempo, aunque no hayan ovejas en la majada y aunque no haya vacas en el corral, yo con todo alabaré al Señor, que es mi fortaleza y hace mis pies como siervas y en las alturas me hace andar. Aunque todo esto esté sucediendo, Él te dice, aunque todo esto esté sucediendo, yo estoy contigo. Los aunque de Dios, los aunque del justo, Él sostiene al justo. Te digo algo más, te recomiendo que leas, porque ya el tiempo me está presionando. Hechos capítulo 2, versículo 24. Tienes que leer. No, pastor, basta que usted lo diga. Dígalo usted. Y Hechos 13, versículo 34 al 39. Es leer un poquito. Fíjate, allí dice que sueltos los dolores de la muerte, refiriéndose a Jesús, Jesús resucitado. Pedro, que creo que era el que estaba hablando ahí en ese momento, dice, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible, mira lo que dice, era imposible que la muerte pudiera retenerlo, porque ya él había profetizado que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero que al tercer día resucitaría. Y puso el ejemplo de Jonás en el vientre del gran pez. Ya había una profecía de que él iba a resucitar. Por lo tanto, era imposible que el justo Jesús quedara prisionero de la muerte, prisionero de la tumba. ¿Ok? Y dice el capítulo 13, y usted lo va a leer, que estaba escrito que su justo no vería corrupción. Entonces, ahora vamos a aplicar ese texto a tu vida como justo. ¿Me va a comparar a Jesús? Sí. Porque si tienes fe en Él, en su palabra, automáticamente tú eres justo, porque la Escritura dice que fuiste justificado por la fe. Entonces, vamos a ver, soy justo y tuve fracasos, o tuve un fracaso, o he fracasado, he intentado un negocio y fracasé, hice un emprendimiento y fracasé. Pues yo quiero hoy decirte que la tumba del fracaso no puede jamás retenerte. Es imposible que un justo quede sucumbido, quede sepultado por la muerte, por el fracaso. Es imposible, porque Dios dice que su justo no verá corrupción. No puede detenerte la tumba del fracaso. Sea cual sea la situación que tú puedas estar viviendo y hayas tenido fracaso, tu destino es resucitar. Porque la muerte del fracaso no puede retenerte, porque Dios te justificó, te calificó y te posicionó como justificado. Wow. Vamos a terminar. Ahí te lo dejo. Yo creo que es un tema bastante complejo, pero con los textos que te he dado, si tú los revisas con calma, por supuesto,
una persona que revise esto con calma, un texto lo va a llevar a otro, lo va a llevar a otro y seguramente va a ampliar el mensaje y vas a tener pues mayor conocimiento si procuras y si eres diligente. Porque acuérdate que todo va a depender de la actitud que yo tenga hacia Dios y su palabra en este tiempo. Porque justificado ya estoy colocado, es igual que bendecido, ya yo estoy bendecido. Eso es una calificación. Lo demás lo atraigo o lo alejo de acuerdo a mi actitud. Por eso te digo, piensa, mírate, actúa como un justificado y las demás cosas vendrán por añadidura. Se han de manifestar porque así lo estableció Dios en su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo hace. Ok, resumimos esto rapidito. ¿Qué dije yo en lo largo de y ancho de este mensaje? Rapidito por la hora. En primer lugar dije que hay que traer a la memoria hoy lo que Dios hizo ayer y sin duda hará cosas mayores hoy con nosotros. Segundo, somos justificados por la fe en Dios y su palabra. Tercero, las pruebas de Dios para con el justo tienen propósito y efectos beneficiosos. Cuarto, saber que hemos sido calificados como justos produce cambios estructurales en nuestras vidas y en todo nuestro entorno. 5. Recordar lo que dice el Salmo 34:19 y el Salmo 37:25, que nos dicen esos salmos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Joven fui y me he rejuvenecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y bueno, y otra cosa bien importante, mírate, piensa y actúa como justo sin importar cómo esté tu mundo en este momento. El mundo a veces no, ay, esto que está pasando, y oramos 3 horas. Y suena un trueno y, ay, será una invasión. Dios mío, ¿qué es esto? Ya echaste a perder las 3 horas de oración. Porque tienes que mirarte, tienes que sentir, tienes que pensar, tienes que actuar como lo que dice la palabra que eres. Respira profundo y recibe lo que te estoy diciendo. Ok, de esto se trató, grosso modo, lo que Dios quería decirte hoy con el tema: Dios sostiene al justo. El Señor conoce el camino de los justos. Ahora bien, termino con esto. Esto es el sello apostólico que quiero darte hoy. Llámalo el sello apostólico. Fíjate. Si tu situación hoy, oído por favor, si tu situación hoy, este es el sello apostólico para despedirme, si tu situación hoy, sea cual sea una situación por la cual estés atravesando desde el punto de vista físico, psíquico, biológico, por alguna enfermedad, alguna dolencia, económico, laboral, conflictos laborales, conflictos en tu empresa, en tu negocio. Estas son, que tú veas que está a punto de fenecer, que está a punto de fallecer, para que entiendas mejor la palabra. Entonces yo quiero recordarte algo. Te quiero recordar lo que pasó con Ezequías según el capítulo 20 de Segunda de Reyes, capítulo 20. Te lo mencioné hace unos días atrás, hace unas semanas atrás. Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 20, los primeros 3 versículos. Ahí resulta que el señor Ezequías se enfermó, el rey Ezequías, y vino el profeta Isaías, morirás y no te vas a salvar. Eso es lo que te vengo a decir. Llegó tu hora. El hombre enseguida pensó y dijo, wow, y los planes que tengo por hacer, y los sueños y los proyectos, wow, se me fueron las finanzas, se me fueron las fuerzas, se me fue los compañeros, los socios no creen en mí, ya
listo, fracasé. Pero el hombre, lejos de verse de esa situación, dice la Escritura, que volteó su rostro hacia la pared y oró al Señor. Pero fíjate la oración. Padre, ten misericordia de mí, aleluya. No hizo eso. El hombre se llenó de coraje, como dicen los mexicanos, y dijo, te ruego, oh Dios, que hagas memoria. Fíjate lo atrevido, lo osado de este hombre. ¿Por qué? Porque se consideró un hombre justo. Cuando tú te consideras justo, cuando piensas, te miras, sientes, piensas y hablas y actúas como justo, porque crees en esa justificación, tú eres atrevido inclusive para hablarle a Dios sin faltarle respeto, por supuesto, con temor reverente. Pero fíjate lo que le dijo. Te ruego, oh Dios, que hagas memoria de cómo me he conducido, cómo he andado delante de ti. Y le explica, en verdad, en integridad de corazón, y he hecho las cosas que a ti te agradan. Entonces, si tú estás atravesando una de estas situaciones y consideras que esta palabra que te he dicho hoy es verdad para ti, y eres justo y puedes pensar, creer, mirar, hablar, sentir como un hombre justo, entonces no enfrentes, no reprendas al diablo por cualquier situación, sino dile a Dios, habla con Dios. Y diles, esto se llama moral, pero es que los justos tenemos moral. Y dile, Señor, mira, haz memoria, quiero que recuerdes, por favor, cómo me he conducido en la vida, cómo he hecho desde que te conozco, cómo me he comportado, he andado delante de ti con integridad de corazón y he hecho lo que a ti te agrada. Y esas palabras revertieron la situación y el profeta Isaías tuvo que regresarse a revertir la palabra que había dicho. ¿Sabes por qué? Porque la dijo, porque un hombre íntegro no discutió la palabra, no discutió con el profeta, sino dijo, voy a recordarle a Dios quién soy y que Él haga memoria. Ay, por ahí algunos dicen que no nos merecemos la cosa. Por favor. Eso te lo dejo allí, el sello apostólico. La segunda parte de este sello, ahora es la firma. Ya te puse el sello, ahora te voy a la firma apostólica. Nehemías capítulo 13, versículo 14, versículo 22 y versículo 30 y 31 del mismo capítulo, 13, capítulo 13, versículo 14, 22, 30 y 31. ¿Qué sucede allí? Nehemías hizo algo muy parecido a lo de Ezequías. Nehemías, cuando se vio, ese es el último capítulo de Nehemías, cuando se vio en una situación X, le dijo a Dios, acuérdate, Señor Dios mío, de cómo me conduje en tu casa, cómo me conduje en tu casa y en el servicio de tu casa. Quiero que recuerdes cómo me conduje. Y por eso, acuérdate de mí, Señor, de acuerdo a tus misericordias. En aquel entonces, para este tiempo, tu gracia y tu favor. Y luego en el versículo 22 le dice, acuérdate de mí, Dios mío, y perdona mis fallas, pero quiero que te acuerdes de cómo ha sido mi comportamiento. Entonces, sea cual sea la situación que estés viviendo, si te consideras un hombre justo, que te miras y te sientes y hablas y actúas como tal, entonces recuérdale a Dios quién eres, para que esa situación de tu vida desaparezca. Versículos 30 y 31 dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces yo te pregunto, mis amados, teniendo todo este arsenal de palabra en nuestras manos, en nuestras vidas, ¿cómo
¿Cómo nos vamos a dejar atribular por situaciones adversas que vengan? Ellas van a venir, indudablemente. Vamos a estar combatiendo con ellas. Pero perdemos mucho tiempo reprendiendo demonios, demonio de una cosa, demonio de otra. Y lo que tenemos que hacer es tomar la calificación que Dios nos ha dado, subirnos en ese caballo, jinetearlo, sacar nuestra espada, que es la palabra realmente revelada a nuestras vidas. Y si vemos que no podemos por alguna situación, entonces le decimos a Dios, como dijo Ezequías y como dijo también Nehemías: acuérdate, Señor, haz memoria de cómo me he conducido en tu casa y en el servicio. Lamentablemente el tiempo me dice arrivederci, chao, sayonara. Así que bueno, mis amados, los declaro muy bendecidos. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposa en tu vida. Declaro que eres más que vencedor. Declaro que eres justo, justificado por la fe en el Señor. Declaro que como justo nunca serás desamparado y tu descendencia nunca le faltará el pan. Declaro que aunque tengas muchas aflicciones, de todas ellas te librará el Señor. Recuerda que hay profeta en Venezuela y que Dios está creando un consenso espiritual para hacer tu intervención, para darle un vuelco a esta situación de 180 grados. Recuerda que es desear, creer, confiar, esperar y vivir en la expectativa de lo que queremos que se manifieste. Recuerda andar en el código de honor. El código de honor nos dice que andemos en la verdad, en justicia, en rectitud de corazón y, como dijo Ezequías, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Recuerda que eres un justo porque fuiste justificado y fuiste hecho justo delante de Dios. Te declaro muy bendecido. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana por la plataforma de Facebook para continuar disertando acerca de lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo y gracias por haber estado allí. Nos vemos. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeño y puedo resbalar. Puedes tomar los pies de rotas y volverme a armar. Dame fe, cree que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos.